La vida del padre Hoyos, toda su vida prácticamente fue una vida muy sencilla, la que vivió aquí en sus muros, también sencilla por fuera, ¿eh? Luego es verdad que estuvo plagada de manifestaciones muy hondas por dentro. El padre Bernardo de Hoyos realmente es una figura, creo que importante en la espiritualidad española del Sagrado Corazón. El padre Bernardo de Hoyos, como sabéis, nació en Torrelobatón, un pueblecito de Valladolid, en el año 1711. Su padre era el notario del pueblo, notario secretario, y él nace allí, enseguida lo bautizan, y de pequeño pues está estudiando en la escuelita del pueblo, hasta los 10 años. A los 10 años sus padres le llevan a un colegio que teníamos los jesuitas en Medina del Campo. Y allí en Medina del Campo estudia, diremos ahora, como antiguamente, primero bachillerato, era sencillamente primero de gramática, gramática ínfima. Estando allí es cuando el padre Hoyos, aquel niño Bernardito, pues hace una travesura, la gran travesura de su vida, y es sencillamente que él era un chico muy estudioso. No era tampoco lo que ahora llamamos un empollón, no piensa más que en los estudios, no. Bernardo jugaba, además veremos un líder con los demás niños, muy bien, pero tenía una gran afición a los libros. Entonces su tío, el tío Tomás, que era hermano de su padre, le había hablado de un colegio que teníamos los jesuitas aquí en Madrid, que era sin duda el mejor colegio que había entonces en España, era el famoso Colegio Imperial. Y ahí le decía a su tío Tomás, ahí se da una formación extraordinaria. Entonces Bernardo, ni corto ni perezoso, sin decir nada a su tía, él vivía con su tía, hermana de su padre, ¿verdad? Era externo del colegio y vivía con ella, pues sin decirle nada, porque sabía que no le iba a dejar, se cogió un burro y entre 10 y 11 años que tenía entonces, se viene hasta Madrid. Afortunadamente en Madrid le encuentra a su tío, providencialmente le encuentra a su tío y naturalmente lo lleva a Torrelobatón. Pero ya sus padres comprendieron algo importante, ¿no? Que aquel niño no era un cualquiera, sino que había que darle una buena formación. La congregación mariana se nutría de los mejores alumnos, tanto en letras, diremos, como en virtudes, como en valores humanos. Sabemos que Bernardo de Hoyos fue congregante mariano. Termina lo que ahora llamaríamos el bachillerato, los 5 años, y entonces él está deseando ser jesuita. Había visto a los novicios, que eran realmente, pues, como les veía dar catequesis en la parroquia, servir a los pobres, marcharse de peregrinación por los pueblos pidiendo limosna, y entonces él tiene la ilusión de ser también jesuita. Y cuando lo decide con el padre espiritual, pues dice, mira, si quieres que te admitamos, tienes que traer permiso escrito de tus padres. Bernardo tiene entonces 14 años. Entonces va a Torrelobatón y les dice a sus padres, necesito permiso escrito, pero sus padres no se lo dan, porque es muy pequeñito, e incluso de estatura. Bernardo sabemos que era más bien pequeño, parecía más niño de lo que era. Sin embargo, una de las cualidades que veremos de Bernardo de Hoyos es la tenacidad, no se desanimó. Al cabo de 2 o 3 meses, nuevamente les vuelve a decir a los padres, yo quiero ser jesuita, Dios me llama. Y entonces ya sus padres, después de consultarlo, le dan el permiso escrito. Lleno de alegría, como es natural, pues viene y va a hablar con el padre rector del colegio y luego el padre provincial. ¿Y cuál sería la pena de este niño? Que la Compañía de Jesús le dice que no le puede admitir, que lo sienten mucho, pero que no le pueden admitir. ¿Y qué razón dan? Pues la única razón que dan es que parecía demasiado pequeño, que en la compañía se necesitan unas fuerzas fuertes y que temían que no pudiera con tanto trabajo.
Entonces este niño se le cae el mundo encima, pero como decíamos antes, ¿no?, una tenacidad terrible. Entre los jesuitas de Villagarcía había un viejecito muy simpático y muy buena persona, que era el padre Félix de Vargas. Había sido visitador en la orden provincial, un hombre de una gran categoría, estaba allí en los últimos años. Y Bernardo de Hoyos va a verle y le explica su pena, y entonces se ve que el padre Félix de Vargas vio en aquel muchachito alguien que tenía madera, sencillamente, y entonces influye, y efectivamente basta que lo recomendaba él para que el Papa Provincial inmediatamente lo admite. Queda ya admitido Bernardo de Hoyos. Estamos en el año 1726, comienza el noviciado. Van a ser 2 años, de 1726 al 28. Pero en el noviciado, a los 6 meses más o menos, es cuando el Señor ya tiene sus planes y va a preparar a este muchacho, Bernardo de Hoyos, lo va a preparar para la gran tarea que le va a dar más tarde, de extender la devoción a su Sagrado Corazón. Y por eso Bernardo de Hoyos, a los 6 meses más o menos de novicio, pasa lo que se dice San Juan de la Cruz, la noche de los sentidos. La noche de los sentidos, muy fuerte para él, la pasa durante la Cuaresma del 1727. Afortunadamente tiene el padre Loyola, que es su director espiritual suyo, lo lleva muy bien y pasa tranquilamente, con dificultad y con sufrimiento, esa crisis de la noche del sentido. Con eso llega el 11 de julio de 1728. Hace los votos en la misma capilla que se conserva actualmente, la capilla de San Ignacio. Ahí hace los votos en Bernardo de Hoyos y pasa el verano en Villagarcía, y ya para septiembre se va a estudiar filosofía a Medina del Campo. Y allí van a estar 3 años, de 1728 a 1731. Aquí es donde el Señor va a purificar profundamente el alma de Bernardo. Y efectivamente, al poco de llegar, cuando está en segundo de filosofía, tiene lo que se llama la noche del espíritu, de que habla San Juan de la Cruz, terrible, y le dura pues prácticamente 5 meses. Fue tal el sufrimiento, de tipo místico evidentemente, que en el diario que escribe Hoyos en esa época llega a poner esta frase, ¿no? Creo que soy el hombre más desgraciado de toda la tierra, ¿no? Entonces, afortunadamente esas noches del espíritu, así como vienen, se van también. Y el día de Pascua de 1729 es cuando el Señor de nuevo se le muestra lleno de gloria, lleno de alegría. Era exactamente, si mal no recuerdo, en abril, no recuerdo exactamente el día, ¿no? Pero el mismo día de resurrección. Ya con eso Hoyos ha quedado enormemente purificado su alma, y el Señor se le va a mostrar con unas consolaciones inmensas. De tal manera que el 15 de agosto, que es la fecha clave en el itinerario espiritual de Bernardo, ¿no? El 15 de agosto de 1730 recibe Hoyos el don del desposorio espiritual, lo que llama Santa Teresa Jesús, como sabéis, las sextas moradas, ¿no? En 1731, en octubre, a 1 de octubre, entra Bernardo de Hoyos por lo que ahora es el Santuario Nacional de la Gran Promesa, en nuestro antiguo colegio de San Ambrosio. Ahí se estudiaba 4 años de teología. Desechado de los hombres, me vengo a consolar con mis almas escogidas. ¿No ves que estás rodeado de espinas y te punzarán? El centro de espiritualidad, precisamente, el edificio donde hoy está el centro de espiritualidad, es el antiguo colegio de San Ambrosio, donde vino a estudiar el padre Bernardo de Hoyos los años de la teología, donde tuvo varias manifestaciones del corazón de Jesús, entre ellas pues la que se conoce como la revelación de la Gran Promesa, aquel 14 de mayo de 1733, ¿no? Y por todas esas razones también para él mismo esta casa pues era un lugar muy querido. En el momento en el que él tuvo que salir ya terminados sus estudios al primer destino que le envían, durante los meses que vivió todavía, pues cuenta de una manera entrañable cómo se estuvo despidiendo a lo largo de varios días de esta casa, ¿no? Recorriendo los lugares
donde había tenido pues especiales encuentros con el Señor y como llevándola muy en su corazón, ¿no? Comienza a estudiar la teología y ahora es cuando el Señor ya lo ha ido purificando y es cuando va a hacer la gran obra. Está en segundo curso de teología y él recibe una carta de un compañero suyo, un poquito anterior a él, Agustín de Cardaveraz. Agustín de Cardaveraz estaba en Bilbao, estaba en el colegio que teníamos los jesuitas en Bilbao, explicando gramática a los niños, y el ayuntamiento le encarga que predique el sermón del Corpus en la villa bilbaína. Entonces él recuerda cómo en la biblioteca de San Ambrosio había un libro famoso, un libro que se titulaba Del culto al corazón de Jesús, escrito por un tal José de Galifet. Ahí explica la fiesta del Corpus y la devoción al corazón de Jesús. Hoyo no lo conocía, entonces le pide en esa carta, mira, vete a la biblioteca y saca ese libro y de ahí me haces un extracto referente a la fiesta del Corpus. Hoyos efectivamente pasa el 3 de mayo y el 3 de mayo Hoyos va a la biblioteca, encuentra el libro de Galifet, lo abre, comienza a leerlo y se queda realmente admirado, porque descubre ese gran tesoro de la devoción al corazón de Jesucristo. De tal manera que escribe él en el diario ese día, dice, al leer aquello yo sentí dentro de mí un movimiento, dice él, fuerte, suave, nada acelerado, pero al mismo tiempo lleno de una paz y una profundidad grandes, que me impresionó tanto que inmediatamente fui delante del sagrario y le dije al Señor, Señor, si en algo te puedo ayudar para esto, cuenta, por lo menos con mis oraciones las tiene. Esto pasa el 3 de mayo de 1733. Al día siguiente, cuando comulga Bernardo, es cuando siente, dice él, de una manera clara y distinta que el Señor me decía, quiero por tu medio extender la devoción a mi corazón en toda España. Y es cuando Hoyos cae en la cuenta que el Señor le dedica esa tarea y se va a dedicar en cuerpo y alma ya desde ese momento, ¿no? Después de comulgar, tuve la misma visión referida del corazón, aunque con la circunstancia de verle rodeado con la corona de espinas y una cruz en la extremidad de arriba, ni más ni menos que le pinta el padre Galifet. También vi la herida por la cual parece se asomaban los espíritus más puros de aquella sangre que redimió el mundo. Este será mi reposo para siempre. Aquí habitaré donde he deseado y elegido. Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Padre Hoyos, en este día de la Ascensión, 14 de mayo de 1733, cuando estaba dando gracias por la comunión, se quejaba, podemos decir, o manifestaba al Señor lo que él, el sentimiento que tenía de que aquí no se conocía todavía la devoción al corazón de Jesús, que en Francia, Polonia y quizá otras naciones, con Santa Margarita María de Alacoque, pues ya era muy conocida. Es cierto que aquí estaba Felipe V, ya el primer rey Borbón, que era amante del corazón de Jesús, y como era francés, había traído ya él la noticia de esta devoción. Entonces el Padre Hoyos, diciendo al Señor y pidiendo la fiesta del corazón de Jesús para España, recibió, lo cuenta él así, esta promesa. Lo que yo te digo a ti, son palabras del Padre Hoyos, le decía al corazón de Jesús, no te lo digo para ti solo, sino para que lo hagas extender también a mucha más gente. Y yo reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Explica el Padre Hoyos y los biógrafos de él que esta promesa
no es algo así como una especie de privilegio a los españoles, sino que él y los españoles tendríamos que esforzarnos en extender el reino de Cristo de una manera especial. Como la gran promesa es para España, y en el 1733 España no era solo lo que hoy es España, sino todas las naciones hispanoamericanas y también Filipinas, entendemos, y así lo entienden también los jesuitas y los que interpretan esta promesa, que la promesa se extiende también a todas las hoy repúblicas americanas y también a Filipinas. Lo primero que hace Bernardo de Hoyos es consagrarse al corazón de Jesús, ¿verdad? El 12 de junio, que equivaldría a la fiesta del corazón de Jesús, que entonces no existía como natural, este 12 de junio, que sería la octava del Corpus, él se consagra con la misma fórmula, esto es muy bonito, la misma fórmula que había tenido Santa Margarita y el Beato San Claudio de la Colombière, ¿verdad? Ellos se consagraron el 16 de junio de 1675, el mismo día, los dos al Sagrado Corazón con la misma fórmula. Esa fórmula Hoyos la traduce y con esa fórmula se consagra el corazón de Jesús. Y va a ser como el juramento del grupo que él va a formar para extender la devoción al corazón de Jesucristo. Efectivamente ya está él consagrado, pero ve que es una tarea inmensa que le rebasa totalmente y entonces va a procurar un equipo que él llamará el Grupo de los Cinco, ¿verdad? Este Grupo de los Cinco está compuesto, en primer lugar, por su director espiritual, Padre Juan de Loyola, de gran categoría. Está compuesto también por Agustín de Cardaveraz, 3 años mayor que Hoyos, por un compañero suyo de estudios, un tal Lorenzo Jiménez, también está muy buena persona. Está compuesto por un gran misionero popular, el Padre Pedro de Calatayud, y otro misionero popular que se llama Pedro Peñalosa, ¿verdad? Con estos 5 jesuitas y él se va a lanzar a la gran tarea de extender la devoción al corazón de Cristo. Cuando el Padre Hoyos recibe la gran promesa, le quedan 2 años y medio aproximadamente de vida, porque murió muy joven. Y entonces, él no lo sabía, claro está, pero él enseguida, con una gran obediencia y con una gran disposición, acepta lo que el corazón de Jesús le dice, que lo que le revela a él es para que también se aprovechen otros, y organizan pues una gran propaganda con los medios que entonces había, ¿no? Entonces no había los medios que hoy tenemos. Y lo primero que hace es rodearse de otros 4 jesuitas, es el Grupo de los 5, proyectan un plan que consiste en hacer una propaganda con los medios, repito, que entonces había. Estampas por todas las partes, un libro, El Tesoro Escondido, que le inspira el Padre Hoyos, pero le escribe el Padre Loyola. Es una biografía del Padre Hoyos y un estudio de la espiritualidad al corazón de Jesús. Una vez que ya tiene ganados a los principales jesuitas, dice, pues ahora tenemos que publicar libros, porque sencillamente la gente no conoce lo que es la devoción al corazón de Jesús. Y él piensa que el libro fundamental sería traducir el libro del padre Galifet. Entonces le dicen que el padre Peñalosa está traduciendo un libro, y él piensa que es el libro del padre Galifet, que es el libro estrella, el pionero de la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Pero resulta que luego se entera al cabo de algunos meses de que no es el libro del padre Galifet que está traduciendo, sino un libro también muy interesante del padre Croisset, que fue el segundo director de Santa Margarita María de Alacoque. Como tarda mucho en hacer la traducción, Hoyos ya está impaciente y dice, tenemos que escribir un libro nosotros. Se lo va a decir al padre Loyola. El padre Loyola había escrito para entonces 15 obras de tipo más bien agiográfico, era un gran escritor, y le pide que por favor que escriba ese libro. Pero el padre Loyola es rector entonces del Colegio de Segovia, está muy ocupado y dice, lo siento mucho Bernardo, pero yo no puedo.
Sin embargo, como decíamos antes, ¿no?, la gran tenacidad de Hoyos le insiste y al final el padre Loyola dice, pues sí, voy a escribir el libro, ¿verdad? Escribe el libro, pero la argumentación, es decir, la trama del libro, eso es de Bernardo de Hoyos, y el mismo padre Loyola lo reconoce, que la argumentación, diremos, la trama, todo el entramado fundamental teológico del libro es de Bernardo de Hoyos. Por tanto, este libro, El tesoro escondido, diríamos que tiene como dos autores en cierto aspecto. La redacción ciertamente es del padre Loyola, pero el entramado, esto es de Bernardo de Hoyos. Sus altezas reales han recibido ese obsequio tan original que les ha enviado, de tal manera que ya en la corte española entra ya también la devoción al corazón de Jesús. Con esto tenemos que el padre Hoyos llega al momento en que se va a ordenar. Estamos ya en 1735, el día 2 de enero de 1735, Bernardo de Hoyos, con otros dos jesuitas, es ordenado sacerdote, concretamente en el Palacio Episcopal de Valladolid, que es lo que ahora es el Palacio Fabionelli, que es actualmente el Museo de, si mal no recuerdo, de Antigüedades, al lado de la iglesia de San Miguel. Se hace la novena, el padre Hoyos manda pintar un cuadro del corazón de Jesús, manda venir unos músicos para amenizar los días de la novena, y en esa novena se lee el capítulo 3 del Tesoro Escondido, que sin duda dentro de ese libro es como el meollo del libro, ¿no? Ahí se explica maravillosamente lo que es la devoción al corazón de Jesucristo. Tiene un éxito enorme la novena, no caben en la capilla, luego ya se lamentaban de que no hubiera sido en la iglesia. Que en junio de 1735 organiza en la capilla de la congregación la primera novena pública que se tuvo en España. Son así los momentos como resaltables exteriores del padre Hoyos, porque luego pues su vida aquí fue una vida muy normal. 1 de octubre entra en el otro colegio que teníamos los jesuitas en Valladolid, el colegio de San Ignacio de Loyola. Ahí se iba a hacer la tercera aprobación. Comienzan los ejercicios espirituales, el mes de ejercicios, y hace, nada más, era un mes de ejercicios que no lo hacían todos seguidos, sino por etapas. Él hace la primera semana, y poco después de hacer la primera semana de ejercicios, él nota que tiene fiebre, se siente mal, se dice la última misa, él intuye que va a ser su última misa, le pregunta a un compañero, acuéstate porque te veo mal, dice, antes voy a decirme la Santa Misa. Dice la misa y ya se mete en la cama con una fiebre altísima y dura exactamente 15 días. El 14 siente la fiebre, el día 29 de noviembre, martes, es cuando muere. Muere exactamente de fiebres tifoideas, la misma enfermedad que llevó a don Juan de Austria también a la tumba, un siglo y medio antes. Hoyos muere entonces ese 29 de noviembre de 1735 y lo entierran en la iglesia de lo que se llama San Miguel, antiguamente la iglesia de San Ignacio, a la actual iglesia de San Miguel de las Cadenas. Ahí se le entierra al padre Hoyos y ahí ha estado su tumba hasta que sencillamente después de Carlos III, cuando expulsa a los jesuitas, esa iglesia nuestra pasa a ser parroquia, entonces hacen una monda de huesos y se ignora exactamente dónde está actualmente el cadáver del padre Hoyos. No acierto a apartarme del buen Jesús. Este es mi camino, mi verdad, mi vida. Vivo yo, digo, no yo, sino Cristo en mí. Puedo decir con mi San Bernardo, nada me sabe sin Jesús. En mi corazón está esculpida su imagen y transformada en él mi alma. A este Dios hombre quiero, a este Dios hombre amo. Este es el centro de mi corazón. Ni en la oración, ni en la presencia de Dios, ni en otro ejercicio alguno puedo apartarme de Jesús. Yo creo que evidentemente su gran amor a Jesucristo, lo primero, que es donde está todo, ¿no? y de donde Él centra todo.
y donde él va, pues quizá el gran descubrimiento que él hace de la espiritualidad del corazón de Jesús es porque descubre ahí formulados y en ritos muy sencillos y muy concretos, pues la gran vida de amor que él va viviendo con Jesucristo, donde él la vida cristiana no la va viviendo simplemente como un cúmulo de normas o de virtudes o de ascesis, sino como un trato amoroso con Jesucristo, ¿no? Yo, otra virtud que creo que es muy destacable en él es precisamente esa sencillez de la que hablábamos, ¿no? Hay que pensar que este muchacho que narra pues la gracia del desposorio espiritual ya desde su época de filosofía en Medina con 19 años, pues cuando muere a los 24 nadie sospecha de la riqueza interior de su vida. No ha sido una persona con rarezas, ha sido una persona pues muy sencilla, muy normal, muy de el cumplimiento del deber de cada día, ¿no? Y donde todo lo extraordinario ha ido vivido por dentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, destacaría también mucho esa sencillez suya en el porte, en lo exterior, en todo lo que hace. Destacaría también su confianza y su fe, ¿no? Porque realmente cuando recibe del Señor él dice que después de haber leído aquel librito del padre Gallifet, al punto se fue a la capilla y le dijo al Señor: Señor, me ofrezco para lo que quieras, para que te pueda ayudar en lo que pueda, de que esto se extienda, ¿no? Y al día siguiente en la oración dice que experimenta cómo el Señor le dice que le ha elegido a él para que sea el instrumento que lo difunda, ¿no? Pues oye, un chico de 21 años, ¿no? Seminarista, estudiante de teología de la compañía, ante una tarea así era como para decir: mira, Señor, búscate a otro, ¿no? Y sin embargo, pues él, pues sin saber muy bien cómo lo va a hacer, pero acepta la misión, se ofrece al Señor, y cuando le pregunta el cómo le dirige a su director espiritual y empieza esa tarea que parecía una tarea pues imposible, ¿no? Imaginemos, hoy estamos asistiendo a algo paralelo, que es la difusión de la devoción a la Divina Misericordia, ¿no? Pero hoy ya la Divina Misericordia tiene todo un recorrido, ¿no? Ya tiene como carta de ciudadanía. Pero imaginemos que, pues eso, la Divina Misericordia se empieza a extender y el cargo de que lo extienda en España se le da a un seminarista de 20 años, ¿no? Tú tienes que extender esto en España, ¿no? Pues diría uno, ¿pero dónde voy, no? Y sin embargo él, pues en esa confianza y en esa valentía, pues dijo: bueno, pues fiado en ti voy, y si hay que hablar con obispos, hablo con obispos, y si hay que escribir al rey, pues busco quien lo escriba, y si hay que buscar fondos para editar un libro, pues los buscamos, y si hay que pues ir a Italia para traer unos grabados y hacer unas estampas, pues movemos los hilos para ir a Italia, y todo eso pues fue movido por esa gran confianza suya, ¿no? Entonces yo creo que la confianza, la fe, es un aspecto importante ahí, ¿no? Que yo creo que el gran centro del mensaje que el Señor quiere comunicar a través del Padre Hoyos, que es que Dios tiene corazón, y que ese Dios que tiene corazón le afecta la vida de cada hombre, es un mensaje importantísimo en nuestro tiempo, donde muchos hombres y mujeres pues perciben a Dios como, algunos como inexistente, la minoría, ¿no? La mayoría como alguien que es mejor vivir lejos de Él, porque cuando uno vive cerca de Dios, pues eso solo trae fanatismos, fundamentalismos, guerras, violencias, ¿no? Entonces hay que vivir como lejos de Dios, ¿no? Y que se experimenta como una humanidad huérfana, donde muchos hombres y mujeres no tienen una referencia de sentirse amados, ni siquiera en su familia humana muchas veces. Pues yo creo que la gran luz que supone el Padre Hoyos para nuestro mundo es esa: Dios te ama, pase lo que pase por tu vida, hayas hecho lo que hayas hecho y vivas lo que vivas, hayas pensado lo que hayas pensado de Él, Dios te ama con locura, le afecta, y cuando tú lo pasas mal, a Él le llega al corazón, ¿no? Entonces yo creo que es muy providencial y muy importante para nuestros jóvenes hoy, pues ver que con 24 años es suficiente para ir al cielo, si uno los aprovecha bien, ¿no? Yo creo que eso es importante.